Hola, hoy hablaremos de un tema muy importante para nosotros y en este camino y en esta crisis que estamos viviendo de la infidelidad. Hoy hablaremos de nuestros hijos. La mayoría de las veces pensamos que ellos no están involucrados en este tema o que ellos no se han enterado de nada o que a ellos tal vez no les afecta lo que está pasando, que este es un tema de papá y mamá y que se tiene que resolver solo entre nosotros. Sin embargo, esto no es así. Nuestros hijos están muy involucrados en este tema, nuestros hijos están sufriendo de la misma forma en que lo estamos haciendo nosotros. Para ellos también su mundo se quebró, para ellos también el mundo se les vino abajo, y aunque tú creas que ellos no se han enterado porque tal vez son muy pequeños, déjame decirte que aun cuando sean muy pequeños, ellos perciben todo lo que está pasando. Ellos saben, sienten lo que tú estás sintiendo, ven la situación que hay entre papá y mamá y posiblemente no entienden qué está pasando, e incluso esa misma incertidumbre les genera a ellos inseguridad, ¿verdad? Todo lo que yo te voy a hablar hoy, todo lo que te voy a enseñar hoy son cosas que Dios me mostró a mí y que yo aprendí en el momento que pasé la infidelidad con mis hijos, y por eso sé qué tan importante es este tema, que muchas veces no le damos la importancia necesaria. A veces simplemente utilizamos también a nuestros hijos como una excusa para quedarnos en un matrimonio que tal vez nos está haciendo daño, un matrimonio que ya no va más, y decimos: es que es por mis hijos que me quedo, es que ellos necesitan, es que a ellos no los puedo dejar sin papá. Entonces todo eso vamos a ir desarrollando hoy y vamos a estudiar una historia donde tres padres en realidad tuvieron que tomar decisiones difíciles y a veces un poco controversiales, pero que fueron algunas guiadas por Dios, y que Dios estuvo en cada decisión, en cada momento y en cada etapa de la vida de estos niños y de los padres también. Vamos a analizar la historia de Abraham, de Sara y de Agar, ¿verdad? Entonces, en base a este versículo, en base a este pasaje, vamos a sacar ciertas enseñanzas de cómo puedo ayudar a mis hijos, ¿verdad? Cómo puedo ayudarlos a superar esta crisis. Y entonces, lo primero que vamos a ver, que para ayudar a mis hijos debo entender, primero, que los hijos son una bendición de Dios a nuestra vida. Dios le había dicho a Abraham que él lo iba a bendecir con un hijo, que él le iba a dar un hijo, y hasta ese momento él no había podido tener. Ellos, Abraham y Sara, como tú sabes, ya eran personas mayores y no habían podido tener hijos. Y en Génesis 16, del 1 al 4, dice lo siguiente: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, la entregó a Abraham como la mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Dios le había prometido a Abraham y a Sarai un hijo, pero el hijo no llegaba. Esa promesa no llegaba, no se cumplía. Entonces Sara decide tomar la situación en sus manos y tener un hijo a través de Agar. Ya hemos visto esa misma situación en una historia anterior y cómo lo tuvo Raquel, ¿verdad? Vimos en unas lecciones pasadas, pero para explicarte un poco, ellos daban la sierva al esposo, la sierva quedaba embarazada y ella tenía al bebé sobre las piernas de la señora para que ella tuviera el hijo a través de ella. Esa era una costumbre que tenían los judíos, ¿verdad? Entonces era como que ese niño que había nacido de la sierva era hijo de la señora. En este caso, el hijo que nacería de Agar iba a ser hijo de Sara, porque ella iba a tener al bebé en las piernas de su señora. Así que es así como nace Ismael, hijo de Abraham y Agar, la egipcia. Tiempo después,
Dios se le vuelve a aparecer a Abraham nuevamente y le vuelve a decir que tendrá un hijo y que será padre de multitudes, e incluso le cambia el nombre a él y a su esposa, como símbolo de esa promesa. Abraham cree que la promesa del hijo ya se había cumplido en Ismael, pero ese no era el plan de Dios. Él tenía un plan mejor. Obviamente Ismael había sido una bendición a la vida de Abraham, Agar y para Sara, pero la bendición que Dios tenía preparada, el hijo que tenía preparado, no era él tenía otro plan mayor. Entonces, el segundo punto que quiero que entendamos es que cada hijo tiene un propósito dado por Dios. Y en Génesis 17, 18 al 20 dice: así que Abraham le dijo a Dios: que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, que era el hijo de la esclava, también a él lo bendeciré tal como me lo has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. En ningún momento Dios menosprecia a Ismael. Dios tenía un plan con él. Su plan mayor, la promesa, iba a ser dada a través del hijo que Sara iba a tener, pero él también se iba a encargar de Ismael y también tenía un propósito para la vida de Ismael. Yo quiero resaltar algo importante en este pasaje. Dios tenía un plan para Abraham y para Sara. Él ya les había dicho que les iba a dar un hijo. Él quería bendecirlos y en todos los sentidos. Y como ellos no habían podido tener hijos, esa era como una bendición especial que él quería darles, ¿verdad? Él tenía para ellos esa bendición especial a través de ese hijo. Sin embargo, ellos no tuvieron la paciencia para esperar la promesa, o no entendieron tal vez completamente el plan de Dios e hicieron todo para tener el hijo. Se podría decir como que para darle una ayudadita a Dios en la promesa, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios le dice a Abraham: no, ese no es mi plan. El plan es que Sara te dé un hijo. Yo voy a bendecir al hijo de Agar, a Ismael, sí, lo voy a bendecir en gran manera y lo voy a cuidar, pero mi plan no ha cambiado y se cumplirá. Sara te dará un hijo. Y entonces no veo realmente que Dios rechace a Abraham o que lo regañe o que lo culpe y le diga: mira lo que hiciste, arruinaste el plan, qué barbaridad, si todo esto estaba ya determinado y tú tuviste que meter las manos. No, yo realmente en este versículo no veo eso. Y tampoco rechaza al hijo. Tampoco dice: ese niño no lo voy a bendecir porque es producto de sus malas decisiones. No, él también tiene un propósito para Ismael. Entonces, algo que me llamó la atención en esto es que nuestra vida puede ser que en este momento la infidelidad que tu esposo cometió no estaba realmente en los planes de Dios. Definitivamente no estaba en los planes de Dios, porque Él planeó el matrimonio, Él planeó la familia, pero por una mala decisión tu esposo rompe ese plan. Tu esposo cae en pecado, rompe el pacto y posiblemente a consecuencia de eso el matrimonio se tuvo que romper, o tal vez se va a romper con el tiempo cuando tú decidas hacerlo. Quiero que sepas que si tu matrimonio llega a romperse o se rompió por la situación de la infidelidad, Dios no te culpa a ti, Él no te rechaza, Él no te maldecirá, Él no te quitará tu bendición, ni tampoco a tus hijos. Él tampoco se olvidará de tus hijos, ni rechazará a tus hijos porque vivan fuera de un matrimonio o de una familia perfecta como creemos que es, ¿verdad? Porque el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para tu familia, el plan de Dios para tus hijos sigue en pie. Él no ha cambiado. Su idea
no ha cambiado y no sé cómo va a terminar la historia de tu matrimonio. Lo único que sé es que el plan de Dios para ti y para tus hijos no ha cambiado, no ha variado, ¿verdad? Ni siquiera el plan para tu esposo. Si aún tu esposo se fue, Dios se va a hacer cargo de él, y tampoco si él vuelve a arrepentir, Dios se va a hacer cargo de él y va a cumplir el propósito y el plan. Volvamos a la historia que estamos leyendo. En Génesis 21, del 1 al 3 dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Sin embargo, cuando esta promesa se cumple, aquí empiezan los problemas para Agar e Ismael, porque Ismael más o menos tenía 13 años. Vemos que la palabra de Dios sí se cumplió. Dios sí tenía un propósito, Dios sí lo iba a hacer en su tiempo, no en el tiempo de Agar y Sara. Pero empiezan los problemas para Agar y Ismael. Y vamos al tercer punto, que es aquí cuando entramos a eso de entender que las cosas no siempre salen como esperábamos, ¿sí? Y si yo quiero ayudar a mis hijos, tengo que entender, las cosas no salen siempre como esperábamos, siempre se van a salir de nuestro control. Y en Génesis 21, del 8 al 10 dice: cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia, se burlaban de su hijo Isaac. Entonces se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Esto me hace pensar, ¿cómo se habrá sentido Agar? ¿Cómo se sentiría ella? Las cosas no estaban saliendo como se suponía que iban a salir. Las cosas estaban saliendo de control. Se suponía que ella iba a ser la mamá del hijo de Sara, y que ella iba a estar ahí, y que él iba a ser su hijo, el hijo de Abraham, el hijo consentido. Pero aquí las cosas empiezan a cambiar. Ella en realidad no había pedido tener ese hijo. Simplemente ella era una esclava. Sara había decidido por ella. Ella dijo: mi esclava va a quedar embarazada, se la voy a dar a mi esposo. Y ella, como era esclava, simplemente obedecía. Y resulta que ahora ya no les cae bien, la quieren echar de la casa porque las cosas no están saliendo como querían. Me imagino que obviamente ella se sintió usada, se sintió traicionada, se sintió burlada, y yo sé que muchas veces nos hemos sentido así, ¿verdad? Porque hemos sentido que nos han usado en todo este tiempo, y ahora las cosas se salieron de control, y ahora posiblemente somos las malvadas de la historia. Ahora nos están desechando como un trapo sucio, o nos están cambiando por otra mujer, por una más joven tal vez, o por otra mujer que aparentemente es mejor que nosotros. Entonces yo sé que esa experiencia genera mucho dolor y mucha angustia, y yo me imagino que Agar se sintió así, ¿verdad? Es una sensación muy horrible sentir que las cosas se salen de control, pero te hacen a un lado, no te apoyan a pesar de todo lo que pasó, ¿verdad? Y aquí nos vamos al cuarto punto. El amor de Dios es más grande que el amor de un padre. Si yo quiero ayudar a mis hijos, tengo que entender eso. El amor de Dios es más grande que el amor de un padre. Génesis 21, 11-13, siguiendo la historia, dice: este asunto, es decir, el asunto de que Sara le dice: echa a esa sierva, angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo, obviamente. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Abraham realmente no quería echarlo, porque al final era su hijo y lo amaba, y por eso dice aquí que él se angustió. El pasaje nos dice claramente que él se angustió. En otra versión dice que él se molestó por la actitud de su esposa y de la sugerencia de echar al niño de la casa. Era su hijo. Siempre pensé que Abraham había cometido un error, o que Abraham se había dejado manipular por Sara.
¿verdad? Por el enojo de Sara, por el arranque de Sara de celos por Ismael e Isaac. Entonces, y me sorprendía que Dios lo haya autorizado y que le haya dicho, sí, hace caso a Sara. Entonces me puse a orar y le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que me mostrara qué había detrás de todo esto? Y hoy les voy a contar qué fue lo que me mostró. Él me decía... él le dice que no se angustie y que le haga caso a Sara. Le dice que él velará por ese niño y por su madre, y que él también haría de Ismael una gran nación y lo bendeciría porque también era su hijo. Es decir, Dios no lo iba a abandonar. Dios personalmente se iba a encargar de Ismael y de Agar. Y le dice que lo deje porque muchas veces es necesario una separación. Muchas veces no vamos a estar siempre con nuestros hijos. A veces nuestros hijos se van a tener que separar de nosotros. También se van a tener que separar del papá posiblemente. Sin embargo, tenemos que confiar que el amor de Dios es más grande que el amor de un padre y que Él nunca se va a olvidar de nuestros hijos. Dios no lo iba a abandonar. Obviamente para Abraham no fue fácil tomar esa decisión. Fue muy difícil separarse de su hijo porque lo amaba y dejarlo ir y despedirlo y sacarlo de la casa. Pero en medio de todo y por encima de todo, él confiaba en Dios. Confiaba de que Dios no lo iba a dejar. Confió de que Dios tenía planes de bien para su hijo, aun cuando no estuviera con su papá, aun cuando no estuviera en casa. La decisión de Abraham no fue por falta de amor o descuido hacia su hijo, sino porque en ese momento era necesario una separación y Dios le pidió. Suena algo loco que Dios pida que lo separe de su papá, que se separe, pero Dios tiene planes de bien y esa es parte de la confianza que tenía Abraham. Él confiaba en Dios más que en cualquier otra cosa. Eso me recordó a mí muchísimo cuánto miedo tenía yo cuando tuve que tomar la decisión de separarme de mi esposo. Una de las cosas que realmente me angustiaba era qué iba a pasar con mis hijos. O sea, yo sabía que mis hijos necesitaban a su papá. ¿Qué iba a pasar en eso? Había estudiado consejería, había dado a muchas mujeres consejería y yo sabía lo importante que es la presencia de papá en la vida de los hijos. Y realmente creía que ellos lo necesitaban y por mucho tiempo aguanté una situación insostenible en mi hogar, en mi relación matrimonial, solo porque ponía tal vez como excusa a mis hijos, es que mis hijos necesitan a su papá, es que mis hijos no pueden crecer sin su papá, es que él es el que los va a ayudar a crecer sanos emocionalmente. Sin el papá ellos los voy a lastimar, sin el papá ellos van a salir muy afectados. Hasta que un día Dios me habló claramente y me dijo lo siguiente: dile a tu esposo que se tiene que ir de casa, yo me haré cargo de él, velaré por ti y por tus hijos. Y me mostró este pasaje que ha sido algo que ha marcado muchísimo mi vida y la vida de mis hijos. Isaías 54:13 dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Dios me dijo, nunca te faltará nada. Ni a tus hijos le faltará nada. Porque recuerda que antes de ser tus hijos, son mis hijos. Y yo los amo más de lo que tú los puedes amar como a mamá. Tu confianza no debe estar puesta en lo que tu esposo pueda hacer por tus hijos o en lo que su papá pueda hacer por ellos. Tu confianza debe estar puesta en lo que yo puedo hacer por ellos. Yo personalmente me voy a encargar de cuidarlos, de enseñarles, de guiarlos y de velar por ellos. Y créame que hasta el día de hoy, todas las cosas que Dios ha prometido las ha cumplido. Y ya mis hijos han pasado mucho tiempo sin vivir
vivir con su papá, pero créanme que ambos han sido enseñados por Dios, ambos han sido guiados por Él y ambos están sirviendo a Dios y están siguiendo sus caminos porque Él se hizo cargo, así como también se hizo cargo de Ismael. Entonces yo tengo que entender que el amor de Dios es mucho más grande que el amor de un padre y que Él va a cuidar a mis hijos, no importa la situación en la que termine mi matrimonio, ya sea con el papá al lado o ya sea que no van a estar con el papá. El siguiente punto que tenemos que entender si queremos ayudar a nuestros hijos es: Dios cuida de nuestros hijos aún en medio de las crisis. Y en Génesis 21:14 dice lo siguiente: así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Lo que estaba viviendo Agar e Ismael obviamente era muy injusto. Ella no había pedido ser mamá, pero ella amaba mucho a su hijo y la habían sacado. Después de tener al hijo la habían sacado, los amos la habían quitado y la habían dejado con toda la responsabilidad sola, la responsabilidad de cuidar a ese niño, de criar a ese niño, de alimentarlo. La sacaron de la casa con un poco de agua y un poco de comida. El desierto era largo, ella no sabía dónde ir porque el pasaje dice que ellos andaban errantes por el desierto. Es decir, ella era esclava, ella había nacido en la familia de Abraham y de Sara, entonces no tenía otra familia, no tenía dónde ir, no era como que agarraba sus cosas y me voy donde mamá o me voy donde la tía. Ella estaba en el desierto sola. Entonces ella supuestamente o aparentemente pasó muchos días sin comer y sin beber porque el agua que le dieron y la comida que le dieron se acabó pronto. Entonces muchas veces yo sé que tú también te has sentido así sin saber a dónde ir y te has sentido perdida, posiblemente te has quedado sola a cargo de tus hijos sin la ayuda de papá y te has sentido atribulada, te has sentido frustrada en no saber qué hacer, hacia dónde ir, qué darle a tus hijos. Se acabó la comida, se acabó el agua y tú estás sola. Sin embargo, déjame decirte algo que aprendí y lo he vivido: la lealtad de Dios es más grande que la deslealtad del hombre. Y Dios siempre va a ser leal contigo. Él nunca te va a fallar y Él va a cuidar de tus hijos en medio de la crisis más difícil que puedas estar viviendo. Ya sea una crisis emocional, espiritual, económica, cualquier crisis que puedas estar atravesando tú y tus hijos, déjame decirte que Dios se va a hacer cargo de ellos, así como lo hizo con Agar e Ismael. Veamos lo que sigue en el pasaje. Y el siguiente punto es que Dios proveerá todo lo que necesites para ayudar a tus hijos. En Génesis 21, 15-16 dice: cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Ella obviamente estaba bajo mucha presión. Ella estaba muy angustiada, seguramente tenía mucho dolor porque la habían echado de la casa, no sabía qué hacer con su hijo, qué le doy de comer, qué le doy de beber. No sabía hacia dónde ir ni qué hacer. Entonces, cuando estamos muchas veces bajo estrés, bajo mucho estrés, cuando la economía nos empieza a fallar, cuando nuestro corazón está muy dolido, probablemente nos vamos a distanciar de quienes más amamos. Y entre ese distanciamiento, entre esas personas que más amamos, están nuestros hijos. Y entonces a veces no sabemos cómo lidiar con esta situación. No sabemos cómo lidiar con la necesidad, al igual que Agar, preferimos apartarnos porque no queremos ver sufrir a nuestros hijos. Y yo sé que a veces no les contamos lo que está pasando, tratamos de ocultarlos y mantenerlo en secreto, no porque
seamos malas madres, sino porque no queremos verlos sufrir y sabemos que esta situación, si ellos se enteran, van a sufrir. Y eso fue lo que hizo Agar. No le dolía ver sufrir a su hijo, lo acostó bajo un arbusto, debajo de un arbusto, y se fue lejos para no ver sufrir a su hijo, para no verlo morir, porque dice: no quiero ver morir al muchacho. Ella sabía que lo siguiente que venía después de varios días sin comer y sin tomar agua era morir. Y entonces a veces el estrés y la situación, tal vez el estar en el dolor de la infidelidad o el estar separada o en el divorcio, nos hace poner a nuestros hijos bajo algún arbusto, nos hace alejarnos de él y dejarlos bajo algún lugar donde se distraigan, donde les dé sombra, donde estén tranquilos, pero no estamos proveyendo sus necesidades. Entonces, a veces, si te has tenido que quedar sola, sin el apoyo de papá económico, te ha tocado salir a trabajar, y cuando vuelves a tu casa pues tienes problemas porque encuentras un niño que no hizo las tareas, un niño que está llorando, o los hijos que no saben vivir sin su mamá, y entonces ahí eso genera un caos, y lo que hacemos es simplemente abandonarnos. Y mi pregunta es: ¿será que esta crisis que te ha tocado vivir hoy te ha llevado a abandonar a tu hijo bajo algún arbusto? ¿Qué tipo de arbustos podemos tener hoy donde pongamos a nuestros hijos? Por ejemplo, la televisión. Dejas que tu hijo pase horas de horas en la televisión porque es más fácil que esté frente al televisor que lidiar con el dolor que ellos tienen ante su papá, ante la infidelidad del papá o la separación. Tal vez la computadora. Él pasa en la computadora mucho tiempo, en la tablet, en el teléfono, jugando, las redes sociales sin límite. Los dejas que estén en las redes sociales sin ningún control. Le has puesto internet, tienen el teléfono, tienen la casa, tiene televisor en su cuarto, tiene todo, porque así se distraen y no te molestan, y tú estás hundida en tu dolor. Los videojuegos, le compras todos los videojuegos que hayan salido. Tal vez la comida, se están refugiando en la comida, y que vamos a comer aquí, vamos a comer allá, y tal vez les está afectando su salud. Los novios, las novias, deja que tu hija ande con un novio, con otro novio, porque es más fácil dejarle que se vaya con él que lidiar con el dolor que ella está sintiendo, y que tal vez en la casa eso lo ha reflejado con la rebeldía igual a tu hijo. Por ejemplo, tal vez los has refugiado bajo clases de piano, clases de natación, mucho deporte, no tienen vida, o sea, tienen actividades una tras otra para distraerlos, o tal vez un carro, una moto les has comprado tú, o el papá que se siente culpable les ha comprado cuando se ha ido. Entonces, no es que no amemos a nuestros hijos, y yo sé por experiencia propia que los dejamos bajo un arbusto, no por falta de amor, sino porque estamos tan abrumadas y tan cansadas por el desierto que estamos atravesando, por el dolor. Estamos hartas de todo lo que está pasando, que realmente nos cuesta cuidarlos, nos cuesta demostrarles amor. Nuestro dolor es más grande, y puede ser que ese arbusto le esté dando sombra, pero no cubre su necesidad, solo los está distrayendo. El arbusto no los cubre del calor, pero los cubre, del calor y del sol, pero no les da agua. No podemos dejarlos bajo un arbusto y olvidarnos de ello. Si solo le proveo sombra, si solo le proveo distracción, me atengo a que alguien más le preste atención o le dé agua, y no precisamente agua limpia. Y déjame decirte que si tú no le prestas atención a tus hijos, si tú no le prestas atención al dolor y a la angustia que ellos están viviendo, porque créeme que lo están viviendo y lo están sintiendo, el enemigo se hará cargo de ellos. Es la oportunidad perfecta para que Él venga a hacer que ellos levanten fortalezas, mecanismos de defensa a través de esas heridas, y puedan tener una vida totalmente lejos del corazón de Dios y totalmente lejos de la voluntad de Dios. Probablemente me digas: Katy, yo no los he dejado a mis hijos, yo estoy ahí con ellos y estoy todos los días, pero mi pregunta es: ¿estás solo físicamente con ellos o también estás involucrada en sus vidas? Podemos estar físicamente cerca, pero emocionalmente y espiritualmente estamos a millas de distancia. Y te voy a hacer ciertas preguntas.
para saber si estás cerca o no. ¿Tú sabes lo que piensan tus hijos? ¿Sabes lo que piensan de esta situación? ¿Sabes lo que están sintiendo en este momento? ¿Te has sentado a platicar con ellos? ¿Les has preguntado qué opinan? ¿O simplemente los has ignorado creyendo que ellos no saben nada o que no saben qué decir, no saben qué pensar y que están lejos de la situación? Tus hijos realmente te necesitan a ti, de tu tiempo, de tu amor, de tus palabras, no solo de tu presencia física, porque muchas veces podemos estar en casa, pero estamos sumergidas nosotras también en la computadora, en el teléfono, en pláticas con la amiga, en las redes sociales, y eso no sirve de nada. Es lo mismo que hizo Agar, dejarlos bajo un arbusto y alejarse para no verlos morir, alejarnos en las redes sociales, en el teléfono, en las amistades o en otra relación, o incluso alejarte intentando hacer que tu esposo vuelva a casa o peleando por una relación y descuidando a tus hijos. El siguiente punto que quiero que entiendas para poder ayudar a tus hijos es que Dios te ve y te escucha. Génesis 21, 17 y 18 dice: pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Obviamente Dios vio el sufrimiento de Agar y de Ismael y mandó un ángel para hacer reaccionar a Agar. Dense cuenta que Él no mandó un ángel con un pachón de agua, Él no mandó un ángel con comida, Él mandó un ángel para hacer reaccionar a Agar. Y Dios ya anteriormente, en una situación muy parecida, cuando ella estuvo sola en el desierto, Él ya le había dicho a Agar que Él iba a cuidar de ella y de su hijo y que se haría cargo de ellos. Entonces viene y le dice: Agar, ¿qué pasa? Si yo ya te dije que te iba a cuidar, si yo ya te dije que me iba a hacer cargo, yo los escucho, yo los veo, yo no me he olvidado de ustedes. Levántate, ve a consolar al muchacho, él no morirá, yo lo levantaré y haré de él una gran nación. Dios escucha el corazón de tus hijos, Él sabe lo que ellos necesitan, porque aquí el que lloró y el que clamó fue Ismael. Y yo sé que tus hijos están llorando, yo sé que su corazón está dolido y Dios los escucha. Dios escucha sus corazones, Dios escucha también el tuyo. Él ve tu dolor, ve tus lágrimas, ve tu desesperación, ve tu esfuerzo, el miedo que tienes de enfrentar esta situación. Hoy Dios te dice: no tengas miedo. ¿Qué te pasa? No tengas miedo, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, te dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Yo me haré cargo de ti y de tus hijos. No los dejes abandonados, no los dejes solos en este momento tan difícil que ellos están atravesando. Ellos los aman, son sus papás los que están pasando esta situación y ellos los aman y les duele lo que está pasando. Levántate, ve a consolarlos. Yo tengo planes de bien para ellos. Yo haré de ellos algo grande. Ellos te necesitan más que nunca hoy. Acércate a ellos, búscalos, habla con ellos, acompáñalos, involúcrate en sus vidas, que sepas qué hacen, quiénes son sus amigos, qué dicen, qué piensan. Entiéndelos, ellos también están sufriendo igual que tú. Ámalos, abrázalos, dedícales tiempo de calidad, habla con ellos, tómalos en cuenta, no los dejes a su suerte, no los dejes bajo un arbusto a que se mueran, a que el enemigo se los lleve, a que el enemigo los engañe. Si tú no les dedicas tiempo, el enemigo lo hará. Enséñales a amar a Dios como tú lo estás aprendiendo. Sé que durante este tiempo has aprendido a amar a Dios, has aprendido a acercarte a Él. Enséñales eso, llévales eso a su corazón, muéstrales el camino a seguir. Bendícelos al salir, bendícelos al entrar, involúcrate en sus vidas. Es muy importante, ellos te necesitan. El otro punto que quiero que entendamos hoy es que Dios confía en ti
para cumplir su plan en la vida de tus hijos. Y Génesis 21:19 dice: Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Agar no había visto la provisión de Dios, es decir, el pozo estaba ahí, pero el dolor que ella estaba, la desesperación, la angustia, no la dejaron ver. No dejaron ver la provisión que le había dado ahí y se estaba muriendo de sed habiendo un pozo cerca, porque ese dolor la cegó. Y muchas veces Dios también nos va a abrir los ojos como se lo abrió a Agar, porque la solución está a un paso de nosotros. La solución está ahí, pero estamos dejando a nuestros hijos por todo el dolor que estamos sufriendo. Y el problema en realidad no fue que Dios los había abandonado, no fue que que Dios no cumplió la promesa. El problema fue que ella no vio la provisión de Dios, no vio que Dios acudió en su ayuda y la hace reaccionar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enfocado más en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra situación actual? O tal vez nos hemos enfocado tanto en no perder al esposo, no perder a la familia ideal que tengo, que nos hemos olvidado de nuestros hijos y no vemos la provisión de Dios. Esa misma desesperación nos impide ver a Dios en nuestras vidas. No podemos ver la bondad de Dios en medio de esta crisis. Obviamente Agar estaba hundida en el dolor, tal vez pensando: es que me echaron, es que pobrecita yo, y ahora qué va a pasar conmigo, qué injusto lo que hicieron, cómo me van a hacer eso a mí y ahora a mi hijo. Se enfocó tanto en su papel de víctima que no podía ver que Dios estaba ahí. No podía ver que Dios no la había abandonado. No podía ver la bendición de Dios en su vida. A veces creemos que nuestros hijos no entienden, no se dan cuenta de lo que está pasando o que no les afecta. Pero realmente sí les afecta. Y hoy yo le pido realmente a Dios que abra tus ojos, que puedas ver que Dios en medio de esta situación no te ha dejado ni te dejará. Que puedas ver su provisión y que puedas ver el camino que Él te está mostrando para cómo ayudar a tus hijos y no dejarlos abandonados, para no dejarlos en su suerte bajo un arbusto. Le pido que te dé la fuerza para levantarte, para ser fuerte, para ser valiente, para enfrentar la situación como venga. Si tienes que restaurar un matrimonio, que Dios te dé la fortaleza, porque no es fácil restaurar un matrimonio. Y si tienes que vivir una separación o un divorcio, que Dios te dé fortaleza y que te dé valor para enfrentar esa situación y hacerte cargo de tus hijos de manera integral, no solo económicamente, no solo salir a trabajar y traer un plato de comida, sino enfocarte en ellos en el área espiritual, enseñarles a amar a Dios, y en el área emocional saber lo que están viviendo, lo que están sintiendo. En el pasaje que leímos ahorita, algo que me llama la atención es que dice: cuando Dios le abre los ojos a Agar y le dice, reacciona, enseguida, dice, ella va al pozo, llena su recipiente con agua y se lo da de beber al niño. Hoy yo le pido a Dios que Él llene tu cántaro de esa agua viva, de esa agua que Dios te puede dar, y que en este curso estamos intentando darte, enseñarte, acercarte a esa agua viva, acercarte a Dios. Llénate de Dios, llénate de esa agua, llena tu cántaro con esa agua y ve y dáselo a tus hijos. Enséñale a tus hijos, muéstrale el camino. Dios te ha enseñado muchas cosas en este curso y transmite esa enseñanza, porque ellos también necesitan eso, que ellos busquen a Dios, que Dios llene tu corazón y llene el de tus hijos. El siguiente punto que quiero que veamos, y el último, es que Dios siempre cumple sus promesas.
para poder ayudar a mis hijos, yo tengo que tener claro que Dios cumple sus promesas. Y si Dios dijo que va a cuidar de tus hijos, que va a cuidar de ti y que Él tiene un plan para tus hijos, lo va a hacer. Lo hizo con Ismael. Leamos Génesis 21, 20 y 21. Dice: el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Dios cumplió con Ismael. Él lo cuidó, Él lo hizo una gran nación, tal como le había dicho a su papá Abraham y le había dicho a su madre, Él lo cumplió. En Job 42, 2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios tiene un propósito claro para cada uno de tus hijos. Ellos han sido creados a su imagen también y Dios tiene planes de bien para su vida. Ese propósito no será estorbado. No será estorbado, no importa lo que pase con tu matrimonio. El plan de Dios no va a fallar. Él va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su propósito. Cuando Ismael nació, a Abraham le dijo: yo me haré cargo de ese niño, te voy a bendecir con otro hijo donde voy a cumplir mi promesa, pero yo me haré cargo de Ismael. Ismael estaba lejos de su padre ahora, pero Dios estaba con él, nunca estuvo lejos de Dios y Dios cumplió su promesa. Él se hará cargo de todo lo referente a tus hijos si tú lo buscas, si tú les enseñas a tus hijos a poner su confianza en Él, a seguirlo y empezar una vida nueva, cambiando el enfoque hacia Dios, ¿verdad? Y serás testigo de la obra de Dios en tu vida, porque un día los ojos de su mamá fueron abiertos y valientemente tomó el lugar que le correspondía y se involucró en la vida de sus hijos. Hoy quiero bendecir tu vida y bendecir la vida de tus hijos con este pasaje. Dice Números 6, 23 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor muestre su favor y te conceda